La prueba del sanitario, más de 35 años en la comercialización de artículos sanitarios, asesorando a clientes y amigos en sus obras con los mejores precios y la mejor atención. La prueba del sanitario, cerámicas, baños, cocina, herramientas, artículos de construcción. ¿Dónde? En el lugar de siempre, en Miguelete 1638, esquina Gaboto. La prueba del sanitario, 094-185-143, 2924-8022. Si nosotros decíamos días pasados que para Peñarol el partido con Rosario Central era el partido más importante en un montón de años a esta parte, ¿qué era lo que podíamos catalogar el partido ayer para Nacional? ¿Nacional estaba clasificado? Sí. ¿Nacional dependía de sí mismo para lograr un resultado positivo y pasar Olimpia de Paraguay en lo que es la tabla del Mundial de Clubes? También. Y Nacional ayer, que arranca los primeros 25 minutos de manera notable, jugando como hacía mucho tiempo el chino, conduciendo Nacional o dirigiendo Nacional, no lo hacía el equipo tricolor de esa muy buena manera. Marcando un gol de diferencia con una llegada por atrás del fondo, justamente que no lo tomó como referencia del equipo de Libertad, de Romero golpeando de cabeza, chequeado por el VAR, y Nacional que al ratito de empezar el partido ya ganaba por 1-0. Un equipo que jugaba por las bandas, un equipo que tenían de a nivel derecho, con Galeano, que tendían de a nivel izquierdo, con Picotón González. En poco rato, en esos 12-13 minutos, del minuto 25 en adelante, Nacional termina como desmembrándose, termina como no comprendiendo todo lo bueno que había hecho. El equipo de Libertad cambia la forma de jugar. Nacional salió rápidamente a ser intenso, a presionar en la parte más alta de lo que era su ataque, la parte más baja del equipo de Libertad, o sea, prácticamente en la salida de su área. Cuando Libertad se dio cuenta que no tenía que salir jugando, que tenía que traspasar líneas, que en forma aérea tenía que, desde el fondo, llegar adelante sin pasar por la mitad de la cancha, Nacional nunca se dio cuenta de ese cambio que se generó en el primer tiempo. Nacional, en esa presión que tenía, dejó de presionar porque la pelota iba por arriba. Los volantes que lo hacían bien en los primeros 25 minutos ya no tenían la chance de presionar porque no le circulaba la pelota, no salía jugando Libertad, no tenían que presionar. Y esto lo tiene que, desde afuera, ver el técnico y su ayudante técnico para decir, hey, tenemos un rival que durante 25 minutos jugó de una manera. Bueno, ahora está jugando de otra. Hagamos un cambio dentro de los 11 que tenemos para solventar esta forma que tiene Libertad de jugar. Entonces, Libertad cambió la forma porque el técnico se dio cuenta y Nacional pretendió seguir jugando de la misma manera que los primeros 25 minutos porque le había dado resultado. Conclusión, Juanito, en poco rato Libertad dio vuelta al partido. De perderlo por 1-0, lo pasó a ganar por 2-1. Y después Libertad podrá estar mejor, podrá estar peor. En esta Copa no venía bien, en el ámbito local viene bien. Pero un equipo paraguayo siempre es un equipo complicado, siempre. Son equipos de tradición, son equipos, yo diría hasta de estirpe. Por más que Libertad no tiene tanta historia como Cerro Porteño, como Olimpia, pero ya participa plenamente en copas continentales. Entonces, cuando el equipo paraguayo te saca la ventaja, olvídate, empiezan a jugar ellos su partido de Copa Libertadores. Entonces lo cortan, lo friccionan, lo hacen complicado, lo hacen tedioso, porque eso termina beneficiando obviamente el que está ganando. Y el que está ganando justamente en ese momento la Libertad. Arranca el segundo tiempo y ahí empiezan los cambios. Y con los cambios empieza la debacle de Nacional. O sea, vos no podés sacar a los punteros que más o menos en ese primer tiempo estaban haciendo cosas interesantes. Nacional saca a los punteros. Saca primero a Picotón González y después termina sacando el transcurso y el desarrollo del segundo tiempo a Galeano. Nacional se quedó sin puntero. Cuando vos, en un equipo, en un momento determinado del complemento, cuando Nacional se desesperaba porque no generaba los circuitos que seguramente con los cambios el técnico pretendía, y vos en el mismo momento tenés a Pereira, tenés a Recoba y tenés a Zavala, tres jugadores de características similares que tienen que jugar uno en tres en un puesto y los tenés a los tres metidos dentro de la cancha, la resultancia inmediata, la conclusión que sacás es decir, el cuerpo técnico no sabe dónde está parado. Y yo creo que hoy hay algo más profundo, más allá de la derrota nacional, que los jugadores no están convencidos de la idea del chino y de Abejón, o que los jugadores no terminan de comprender a lo que pretende jugar el chino. ¿Me explico? Entonces los cambios terminaron de alguna manera complicando mucho más a Nacional. Nacional el segundo tiempo fue un equipo desnorteado, un equipo complicado. Vos le veías el semblante a los jugadores, como que los jugadores
estaban en la cancha como deambulando, no se notaban con una actitud lo suficientemente importante y trascendente, más allá que desde el punto de vista colectivo el equipo no funcionaba, o desde el punto de vista individual las individualidades tampoco funcionaban, y vos veías rostros de jugadores nacionales frustrados. Y cuando un jugador está frustrado es porque no le entiende la idea del técnico. No hay dos lecturas en este sentido. Entonces, el equipo terminó después con el paraguayo número 9, conjuntamente con Bentancur, después terminó ingresando Emery, o sea, tiraron todos los delanteros que tenía, o volantes ofensivos. Nacional los tiraron para dentro de la cancha. Y tirar a todos los volantes al mismo tiempo, y a los delanteros prácticamente al mismo tiempo, no es sinónimo de ser inteligente a la hora de hacer los cambios. Entonces Nacional pasó de ser un equipo que los primeros 25 minutos se plantó bien, que los del fondo, que los volantes y sobre todo los carrileros entendían lo que era el juego, la movilidad que había que hacer, dónde había que presionar, terminó del minuto 25 en adelante transformándose en la nada misma. Y volvió a Nacional, esta vez a hacer más de lo mismo, a no gustar, a no jugar bien, a ser un equipo que no mostró grandes cosas en lo individual, tampoco en lo colectivo, y la raya que pasa al hincha Nacional es exactamente la misma, con una diferencia, que en los partidos anteriores Nacional jugaba más o menos como los últimos 75 minutos, pero el equipo ganaba. Ayer el equipo perdió y era el partido, como te dije al comienzo, Juanito, Dani, Contador, más importante de Nacional en los últimos años, no tengo ningún tipo de duda. Ayer era ganarle directamente a un equipo para pasar Olimpia en el Mundial de Clubes y que por lo menos se terminara la fase de grupos y Nacional pudiera haber hecho lo que dependía de Nacional. ¿Qué dependía de Nacional? Haber pasado Olimpia en la tabla de posiciones. Si hubiera ganado ayer, lo hubiera hecho. Lamentablemente, para los intereses de Nacional, un partido que en los primeros 25 minutos se presentó como ganable, se terminó transformando en un partido total y absolutamente tedioso, donde el técnico nunca le encontró la vuelta. Nacional es un equipo sin rumbo. Nacional, futbolísticamente hablando, es un equipo sin gloria. Es un equipo que pena en la cancha, que deambula en la cancha. Y eso tiene un nombre y apellido, lamentablemente para un gran tipo, es el Chino Recoba. El objetivo principal que se puso Nacional a principio de año no lo consiguió. En este semestre no consiguió el objetivo que era superar a Olimpia. ¿Recoba es responsable? Sí, es responsable, porque en todo el semestre no puso un equipo estable, no puso los mismos 11 de un partido al otro. También es responsabilidad de los jugadores. Los jugadores no pueden entrar con la displicencia que entraron con Fénix, y los jugadores no pueden, después de hacer buenos 25 minutos, no pueden jugar con la displicencia que jugaban ayer. El final del primer tiempo y el segundo tiempo. Entonces, las responsabilidades son, para mí, son a medias. Siempre son a medias. Habrá más responsabilidad de Recoba porque es el que lleva el timón del barco, pero también los jugadores tienen su responsabilidad a la hora de entrar en cancha. ¿Por qué? Porque Recoba no le pidió a los jugadores que se echaran para atrás después del 1-0. Pero parece que el gol que hizo Franco Romero Nacional lo hizo mal, porque había salido de una forma y después del 1-0 se echó atrás, se dejó estar. Además, ayer Nacional cometió todos los errores defensivos que se puede cometer en un partido, porque los dos goles de Libertad de Paraguay son dos errores defensivos, más que nada de la saga central, de izquierdo más que nada sobre Romero. Pero a ver, está claro que Nacional ayer no estuvo a la altura del partido que se jugaba. Nacional no se dio cuenta de que ayer el partido era vital para conseguir el primer objetivo que se habían trazado. Ahora vas a tener que esperar agosto, primero junio, el próximo lunes, a ver quién te toca, y después agosto a tener que ganar un partido, o a empatar dos y pasar de fase, porque si no, el objetivo que te pusiste a principio de año queda en la nada. Recoba es responsable, los futbolistas también. Improvisado, yo veo un Nacional improvisado. Está claro que Recoba no acierta en los planteos iniciales, que busca cambiar y no encuentra soluciones, y yo lo que creo es, cuando el futbolista ya identifica o se da cuenta que el entrenador está perdido, que el entrenador es manotazo de ahogado en determinadas situaciones, cuando apunta a poner al final 3-9 a ver si uno la emboca, cuando saca en el entretiempo al mejor futbolista que tenía el equipo, cuando el jugador se da cuenta de eso, arranca una frustración a nivel de plantel que creo que ya se empieza a ser insostenible. Esa es la realidad. Creo que Recoba ahora es un partido a partido. Vi jugadores como Mauricio Pereira que ingresa en el segundo tiempo frustrado, Zavala frustrado, Bentancur sale frustrado. Entonces, cuando empezás a ver las caras de los jugadores, me parece que claramente hay un mensaje de que por lo menos el futbolista no entiende al entrenador, o identificó que de repente el entrenador no está a la altura de lo que es Nacional, ¿no?
Pillo, ¿por dónde arrancás tú? ¿Vas por el mismo lado de Dani? ¿Para ti una responsabilidad compartida justamente entre las partes? ¿Para ti este momento de Nacional es todo mérito de... y la explicación surge a través del cuerpo técnico y de Recoba, que es quien lo encabeza? ¿O también hay una responsabilidad importante de los jugadores que no responden adentro de la cancha? ¿Cómo lo evalúas a este momento de Nacional? Mira, Juanito, está claro que hay una responsabilidad que tiene que ver también con los jugadores, como decía recién Dani. Pero acá hay alguien que maneja el barco. Acá hay alguien que maneja el timón. Hay alguien que dice hay que ir por acá y no hay que ir por acá. Hay alguien que conduce este plantel de Nacional. Y ese es el Chino con Abejón. Recién lo decía, creo que medio paso de contador. ¿Ustedes vieron cuando termina el partido cómo se recriminaban los integrantes del cuerpo técnico con Zavala cuando le hacían un comentario y Zavala le decía por acá no, como diciendo, me mandaste a jugar por acá no? Entonces está claro que hay algo que está pasando. Yo no digo que haya ni mal relacionamiento, ni nada que se le parezca. Hablo de temas estrictamente futbolísticos. O sea, el técnico nacional y su ayudante quieren jugar una cosa que los jugadores no están convencidos, eso es indudable. Basta leer el lenguaje gestual y corporal de algunos jugadores. Reitero, yo no sé si ustedes tuvieron chance de verlo, cuando termina el partido, Zavala termina discutiendo con el técnico y sobre todo con el ayudante técnico. Entonces, ¿que hay responsabilidad de los jugadores? Sí, por supuesto, porque cuando lo colectivo no funciona, muchas veces vos apelás a las individualidades. Pero cuando vos ves un equipo que está frustrado, un equipo que no le encontró en esos 75 minutos de la vuelta, vos por más que pongas jugadores de mitad de cancha hacia adelante y seas totalmente ofensivo y seas un equipo inclinado hacia la situación ofensiva, no significa que vas a generar situaciones o no significa que vas a ganar el partido. Y fue lo que terminó pasando. Entonces la sensación que queda es, che, no sale lo que pensamos, o lo que pensamos nos salió 25 minutos y ahora estamos complicados. Bueno, tiremos los jugadores que están de mitad de cancha hacia adelante del banco, tirémoslos a la cancha. Esa es la sensación que queda. Yo no digo que el Chino no trabaje, yo no digo que su ayudante técnico no trabaje, todo lo contrario. Simplemente uno analiza lo que ve o lo que no ve de Nacional a esta altura del campo de juego. Y Recoba ya tiene más de 7 meses, Nacho. Recoba arrancó en la recta final del año pasado, hubo un periodo de pases en el medio, y ya pasó toda una apertura. Los objetivos de Nacional este año, ¿cuáles eran? Ganar la apertura, no lo ganó. El segundo objetivo, pasar a octavos de final de la Libertadores, sí pasó. Pero además, con esa situación de pasar, como lo consiguió Nacional faltando una fecha, cosa que es un mérito del técnico, ni que hablar primero, y también de los jugadores, de la mano iba ese sueño que se empezó a alimentar. Cuando el hincha, socio, el dirigente nacional, hasta los propios jugadores del cuerpo técnico, se dieron cuenta que Peñarol ya estaba muy lejos en la apertura, que estaba a 7 puntos, empezaron con la idea del Mundial de Clubes. Algo que parecía medio descabellado, porque Nacional tenía que atravesar 2 fases previas de Copa Libertadores, atravesar la fase de grupo y todavía clasificar, para ver si con los puntos que necesitaba conseguir o conseguía, lograba pasar Olimpia de Paraguay. Bueno, ese objetivo, que era más que un objetivo, un sueño para todo Nacional, ayer se terminó frustrando. No porque de acá en adelante Nacional no lo pueda conseguir, pero era fundamental para el equipo tricolor, para el Chile y los jugadores, terminar la fase de grupos, que como bien decía Juanito, va a recomenzar allá por el mes de agosto, pasando a Olimpia en la tabla de posiciones. Entonces, ahora Nacional mínimo tiene que hacer 2 puntos. Y yo lo que digo es, el próximo lunes, en el sorteo, ¿contra quién va Nacional? Y tiene chance de ir contra uno de los más complicados, en función que Nacional, igual que Peñarol, están en el grupo B y en el grupo A todos los que fueron primeros. Entonces, esperemos hasta el lunes, veremos cuál sea el rival de Nacional, y si el rival es complicado, y capaz que difícilmente consigas un empate, de local y de visitante. Entonces, si vos no conseguís eso, directamente no tendrá la chance de seguir soñando con el Mundial de Clubes. Esto es lo que yo pienso del tema, Juanito. Reitero, responsabilidad de los jugadores, sí, pero la gran responsabilidad es del conductor, es del capitán del barco. Y el capitán del barco está demostrando, no tanto con resultados partido a partido, sí en el resultado de ayer, sí en no pasar Olimpia en la tabla pensando en el Mundial de Clubes. Está demostrando que no le encuentra la vuelta al equipo. Nacional no juega nada. Ayer impactó los primeros 25 minutos. Ahora, no es que Nacional hizo el gol y se echó atrás. Yo ahí tengo un matiz con Dani. Ponele que naturalmente el equipo hace un gol en el exterior y baja unos metros. No digo que no. Pero lo que sí pasó, no sé si Dani lo notó, está claro que el Chino no se dio cuenta, y Abejón tampoco, es que Libertad, que salía jugando el fondo, empezó a saltear líneas, a pasar directamente de los zagueros para los delanteros.
¿Me explico? Y ahí el mediocampo de Nacional quedó sin tener la característica que había conseguido en esos primeros 25 minutos. Y después los cambios. No debió sacar a Picotón González, no debió sacar a Galeano. Nacional se quedó sin punteros. Parece que es una cosa que le gusta a los técnicos de Nacional, no tener punteros en los equipos. Entonces, al no tener a Galeano y al no tener a Picotón González, vos perdiste sociedades. Ya no tenías sociedad de Galeano con Lozano, no tenías esta incipiente sociedad por el poco tiempo que le da Gastón González en los partidos de Gastón González con el Baez, el lateral que estaba por detrás. Y vos, para conseguir objetivos en lo colectivo, tenés que lograr funcionamiento, y el funcionamiento se logra consiguiendo sociedades. Nacional no tiene sociedad y por ende funcionamiento, porque como bien decían ustedes, el técnico de Nacional, y es toda de él esta, no puso en estos 7 meses nunca el mismo equipo desde que comenzó a trabajar en Nacional. Siempre le hizo cambio. Y en el hacerle cambio lo que está perdiendo el jugador es identidad. El jugador de Nacional no sabe si es titular, si es suplente, si no es tenido en cuenta. El titular que juega y lo hace bien, juega 3 partidos y después teme que lo pelen y que esté 3 partidos sin jugar. El que no viene jugando parece que nunca más va a jugar, y un día de no jugar, de no tener minutos, de no estar dentro de los cambios, de las posibilidades de recambio en un partido, aparece como titular y juega los próximos 3 minutos. Esa es la realidad que está mostrando Nacional por decisiones desde el punto de vista técnico que creo que han sido erróneas. Recoba seguramente sea, con los años, un gran entrenador. La sensación que me queda a mí que esta pincha le está quedando muy grande a él y a su ayudante técnico en la conducción de Nacional. Está claro que acá lo que importa, Juanito, y ya vamos a estar, yo te voy a estar ayudando acá, es los mensajes de la gente a través del chat de nuestro canal de YouTube. El hincha de Nacional que piensa, ¿debe o no debe seguir Recoba? ¿Se le está pegando demasiado a Recoba? ¿Es lo que hay que hacer en cuanto al análisis en función de lo que nos muestra Nacional? Bueno, mandanos tu mensaje a través del chat de nuestro canal de YouTube. Para participar del chat que ya ha explotado, es obligatorio suscribirte. Recordá que la suscripción es total y absolutamente gratuita. Los sigo escuchando con mucho gusto, muchachos. Seguimos intercambiando opiniones, seguimos debatiendo el partido, leemos mensajes y escucharemos luego la palabra de los protagonistas del partido de ayer, donde lamentablemente Nacional cayó derrotado ante Libertad de Paraguay. Exactamente, porque en minuto vamos a escuchar la palabra del Chino Recoba en conferencia y de jugadores que estuvieron en zona mixta, pero lo concreto es que yo voy por el mismo camino. Me parece que hay responsabilidad de las dos partes, pero creo que el grado mayor de responsabilidad lo tiene Recoba. Y cuando digo Recoba, incluyo el cuerpo técnico, porque acá lo que hay que destacar es que no solo hablamos de una persona, acá hay 3 personas que integran un cuerpo técnico, ni siquiera son 2. Como en la mayoría de los casos, son 3 personas que están ahí, como uno que es el director técnico y otro que son ayudantes que están constantemente en el diálogo con Recoba, hasta Abejón y el propio Piano que se sumó este año a partir de enero. Entonces son 3 personas, 3 mentes que están metidas en la semana y en el partido a partido, y creo que son justamente los actores principales que tienen la responsabilidad de los errores que está cometiendo Nacional, como decía el contador, desde los planteos en el arranque de los encuentros, pero también en los cambios que se generan a lo largo del partido. Porque poner hombres de ataque no siempre te asegura generar y convertir goles. O sea, lo que pierde Nacional es el equilibrio. Ayer hablamos con Maxi, una vez terminado el partido, y nos mostraba claramente cómo termina parado Nacional. Generalmente termina con un volante central y con 5 atacantes. Y sin ninguna fórmula para atacar. Es más bien centro, juego directo, los centros a Ebre, los centros a Santander que se generaron ayer. No tiene ninguna fórmula para tratar de convertir el gol. Hoy si nos preguntamos cuál es el equipo titular de Nacional, no lo encontramos. Hoy si nos preguntamos cuál es el sistema ideal de Nacional o del técnico para implementar, no lo encontramos. Y si hablamos a qué busca jugar Nacional, cuál es el funcionamiento que tiene el conjunto tricolor, tampoco lo encontramos. Está claro, Juanito, que la gran responsabilidad, la mayoritaria responsabilidad es del Chino Recoba. Pero además de leer mal los partidos, hace mal los planteos de arranque. A ver, ¿cómo se explica? Por algo uno está de este lado y ellos son técnicos, ¿no? Ellos tendrán su versión al tema. ¿Cómo se explica que con River vos vayas solo con Sanabria en la mitad de la cancha y el partido pasado y con Libertad vayas con 3 de marca? Con Táchira y ayer contra Libertad. Exacto, con Táchira y ayer con Libertad con 3 de marca. Entonces, eso no lo puedes entender. ¿Por qué? Porque River es mucho más que Táchira y que Libertad. Entonces, vos a Sanabria lo dejaste solo. Sacó un puntazo Nacional con River, sí, sacó un puntazo. Se te puede dar. Pero el primer tiempo la pasó muy mal. La pasó muy mal. Y con Táchira le pone 3 de marca. Ayer van de 3 de marca. Y esos 3 de marca en el segundo tiempo, como decía Pillo, que empezaron a tirar pelotazos, saltear los volantes, no agarraban la pelota.
Entonces, ¿para qué tenés 3 de marca si no agarra la pelota? ¿Para eso dejás solo a Sanabria y ponerle más fútbol en el medio? Digo, después saca ayer a los extremos y dejás 5, como vos terminó con Recoba, con Santander, con Zavala, con Pereira y con Évere. Y con Alexis Castro. ¿Ah? Entonces, a ver, terminás metiendo todo arriba y ahí te quedás con un volante solo de contención. Y entonces, ¿por qué no dejaste ese volante de contención de arranque y le ponías más fútbol al partido? Más fútbol a la mitad de la cancha. Entonces, a veces lee mal los partidos, sí. A veces le ha salido bien los cambios que ha hecho, sí. Mayoritariamente le ha salido mal. Digo, también hay que resaltar otra cosa, ¿no? Si Nacional, los números de Recoba no son malos. Los números de Recoba no son malos. Lo que son malos es el juego de Nacional. El juego del equipo de Recoba. Pero tiene números muy importantes Recoba. A ver, si llega a ser 3 puntos la próxima semana, con ese puntaje que conseguía Nacional en la apertura, podía haber sido campeón de un torneo corto. Sin embargo, ya fue campeón Peñarol y le lleva 7 puntos. Entonces, creo que Recoba no juega bien. Yo creo que también es lo que decíamos antes, lo que decía Pillo. No encontró nunca un equipo. Al no encontrar el equipo, no encontró funcionamiento. Entonces, lo mejor que tenés, Galeano, Lozano, y lo cambiás. Y lo mejor que tenés, Baez, González, y lo sacás, y lo cambiás. Y ponés a Bentancur, y ponés a Santander, a Santander, a Évere, ponés a Carneiro. Entonces nunca encontraste un equipo. En todo el año Recoba no encontró el equipo. ¿Sabés lo que pasa, Dani? Yo lo que veo es, por ejemplo, es verdad que los números en cuanto a los resultados de Recoba son buenos. No se puede negar, porque aparte una fecha antes de... Son muy buenos. Aparte, muy buenos una fecha antes de lo que fue en la Copa Libertadores, una fecha antes de finalizar la fase de grupo, ya estaba clasificado octavos. Entonces, eso también te muestra, más allá del objetivo pasó nacional. Pasó 2 fases, Claudio. Pasó 2 fases. Pasó 2 fases, entonces, yo creo que desde el resultado no es cuestionable. Ahora, ¿esos resultados se consiguen por virtud de Recoba o por virtud de los jugadores en cuanto a individualidades? Porque a ellos, así, si marcamos la responsabilidad de los jugadores, yo creo que en los resultados Recoba tiene muy poca incidencia. Muy poca incidencia. Para mí, es más, un cabezazo de Santander que le salvó un par de partidos, Carneiro que entra contra River y cambia radicalmente todo lo que estaba pasando dentro de la cancha. Entonces, son jugadores puntuales que Zavala, que le resolvió un montón de partidos ingresando desde el banco. Entonces, yo creo que, perfecto, está la virtud del entrenador que los pone. Pero después no se resuelven los partidos porque o encuentra resultados porque cambia el entrenador en el segundo tiempo y Nacional empieza a jugar otra cosa. Cambio porque principalmente en el fútbol uruguayo es un nivel muy bajo. Entonces con esos 3 cambios, un pelotazo, una jugada aislada, un jugador que desequilibra y encuentra el resultado. Pero eso es virtud del jugador, no del técnico. O sea, para darle el mérito al entrenador, y tiene que haber algo adentro de la cancha que transmita hacia afuera y diga, bueno, metió 2 cambios, la embocó, sociedad, cambió el juego colectivo, jugada de gol y termina ganando el partido. Pero eso en Nacional no se da. No se da. Entonces los resultados llegan porque... A ver, vino de 2 fases en la Libertadores previa, ¿no? ¿Cómo fue la clasificación? Anthony, en una jugada aislada al final, de casualidad, porque fue absolutamente de casualidad, mete un gol y después en los penales lo salva Mejía. ¿Cuántos partidos Mejía salva a Recoba? Entonces, es verdad los números ahora. Si la responsabilidad es compartida con los jugadores, el mal momento nacional, perfecto. Los resultados, para mí, 80-90% son de los jugadores y un 10-20% de Recoba. Porque la realidad es que desde lo colectivo nacional es un desastre. Y un jugador, 2 jugadores lo terminan salvando partido tras partido. Entonces digo, en algún momento iba a pasar que no le iban a salvar y pasó lo que pasó ayer. No se le dio el resultado, pierde bien Nacional y en un partido que era clave, capaz que el más importante para encontrar el resultado, no se le dio, ¿no? Pillo. Sí, a ver, yo creo que hay matices con lo que dicen los compañeros. Creo que hay cosas que también se comparten. Lo que sí está claro es que cosas que expresa el contador son reales. O sea, ¿cuántas veces Mejía salvó a Nacional y salvó a Técnico? Un montón. ¿Cuántas veces un jugador que sí vino del banco puesto por Recoba en una jugada aislada individual termina convirtiendo? Cuando ustedes hablaban de la clasificación de la segunda fase previo a la fase de grupo de Copa Libertadores, cuando Nacional termina con aquel equipo boliviano clasificando por penales. Nacional estaba en la adición del partido, estaba quedando eliminado. Ese centro al área, esa llegada de Anthony, ese cabezazo, esa jugada total y absolutamente individual, le generó la posibilidad de penales, algunos de los cuales detuvo Mejía, Nacional metido dentro de la fase de grupo. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad total y absolutamente del cuerpo técnico, sin duda. ¿Qué responsabilidad?
de jugador desde el punto de vista individual, porque cuando lo colectivo no sale, vos tenés que apelar a aquellos jugadores que tienen una relevancia importante por sí mismos, que la tuvo en algún momento Mauricio Pereira. Ayer Mauricio Pereira entró y demostró ser una lágrima del gran jugador que fue a buscar Nacional. O sea, el Mauricio Pereira de hoy es una fotocopia del Mauricio Pereira que en algún momento rindió el equipo tricolor. Yo entiendo que venía complicado, que venía con un estado gripal, que no había entrenado de manera normal, que lo había hecho diferenciado. Pero ayer, la verdad, cada pelota que agarraba Mauricio Pereira era un contragolpe de Libertad, o Libertad se quedaba con la pelota. Lo único que tuvo Mauricio Pereira fue un tiro libre, que termina ejecutando, que lo hace de buena manera por arriba de la barrera. No fue que la pelota fue contra el palo, pero obligó justamente al arquero a tirarse hacia el costado izquierdo y sacar la pelota prácticamente al córner o hacia el costado. Pero después poca cosa más de Nacional. Jeremías Recoba, que cuando entró tuvo un par de arranque por el sector izquierdo, metiéndose bien de izquierda hacia adentro de lo que era el área, pero no termina definiendo de la mejor manera, o el último pase no fue el adecuado. Pero después poca cosa más. Nacional lo venimos diciendo hace mucho tiempo, Nacional no puede jugar con un solo 9 por las características de los 9 que tiene. Y después hay otra cosa, muchachos, que esta sí es institucional, y que es todo el técnico, pero que es institucional de Nacional, porque también abarcas, creo yo, a lo que es la estructura deportiva. Ayer Carneiro no estuvo a disposición o no fue titular. Ayer Polenta no estuvo a disposición o no fue titular porque se hicieron sacar, o sea, a propósito, ex profeso, una tercera tarjeta amarilla para limpiarla. Cuando todos sabemos lo que estamos en el fútbol, que cuando arranca una nueva fase, las tarjetas amarillas quedan limpias. ¿Me explico? Entonces, ayer, ¿por qué no estuvo Polenta? Y mirá que yo fui bastante crítico con Diego, lo asumo, he sido crítico con Diego. Me doy cuenta que en la actitud, ayer Nacional tenía una falta de Polenta dentro de la cancha tremenda. Mirá que tremenda. Polenta jugó contra Bien, Fénix también, Polenta fue titular con Fénix. Está bien. Yo creo que el partido de Fénix es un tema para analizar de manera diferente, Dani. De manera diferente. Pero está bien porque en el camino de Nacional tiene ese sopapo con Fénix. Y en el camino nacional tiene la dura derrota ayer, cuando Nacional tuvo todo en los primeros 25 minutos para seguir transitando el partido, siendo inteligente, adaptándose a los cambios del mismo, adaptándose a los cambios que en un momento se dio cuenta el técnico de Libertad que si no lo hacía la iba a seguir pasando mal. Nacional y el técnico y sus técnicos nunca se dieron cuenta del cambio futbolístico de Libertad después del minuto 25. Para Nacional, el partido, muchachos, ayer, ¿saben hasta cuándo duró? Hasta el tiro en el travesaño, que fue previo al anuncio del empate de Libertad. Hasta ese momento Nacional era mucho más. Libertad cambió la forma, cambió el juego, y Nacional no le encontró la vuelta porque siguió jugando lo mismo. Ahora, te fuiste te vas al descanso, termina los primeros 45 minutos. ¿Cómo no tenés esa lectura para hacer las modificaciones necesarias si es que no la hiciste en los últimos 15 minutos del primer tiempo? Entonces, lo que hizo Nacional, con los cambios que instrumentó para el segundo tiempo y con los cambios que siguió aplicando en el segundo tiempo, fue terminar de destruir al equipo. Entonces, arrancó al revés de lo de siempre. Normalmente no hay una buena lectura de los técnicos nacionales de los partidos en la previa. Ayer arrancó al revés, arrancó con muy buenos 25 minutos. Ahora, los cambios que los otros partidos, con jugadas individuales, salvaban a Nacional, ayer ninguno de los que entró terminó salvando al equipo tricolor. Y Nacional, como decían ustedes, termina jugando con, a ver si estamos de acuerdo, Juanito, ayúdame. Sí. El argentino en la mitad de la cancha, Castro. Por delante de Castro, Zavala, Pereira, Jeremías Recoba. Y por delante, Bentancur y el paraguayo. Santander. Y después cuando entra él, termina saliendo, ahí Santander, termina saliendo justamente Bentancur. Cuando vos tenés un equipo y terminás los últimos 20 minutos de esta manera, y en el mismo momento vos tenés a Zavala, a Recoba, y a Mauricio Pereira, exactamente, es porque quien maneja el equipo no sabe dónde está parado. O sea, si vos terminás con esa forma y con esos jugadores distribuidos en la cancha, como te los acabo de explicar, es porque no estás entendiendo lo que está pasando en el partido. Y yo creo que fue una muestra clara, concreta y contundente de que ni siquiera en los últimos minutos Nacional lo metió con todos ofensivos dentro del arco del equipo Libertad. Y Libertad termina ganando un partido porque además convierte 2 goles, donde hay errores en los zagueros de Nacional. Ayer nos explicaba Eduardo Acevedo, dice, el tema es, ¿quién te hace el gol? Me decía, Pillo, te hace el gol.
El que lleva la pelota y se mete en diagonal para levantar el centro, te hace gol la pelota, la trayectoria de la pelota, o te hace el gol el que entra por el área y termina definiendo. El que convierte el gol es el que entra por el área. Como entró el chico Silva, el uruguayo, en el segundo gol, entró por el medio, todo termina cabeceando. Bueno, si vos en lugar de seguir al jugador que te penetra en el área, tratás de seguir la trayectoria de la pelota antes que impacte el jugador que está ofendiendo, o tratás de seguir al último que hizo el pase previo, la asistencia al gol, y se está haciendo un gran problema. Y fue lo que le pasó ayer al Fondo Nacional. Nunca tuvieron la referencia de marca de los que entraban al área y podían convertir. Y de esa manera terminaron haciendo 2 goles rápidamente, y Libertad termina siendo un justo ganador. Porque esto es lo otro, muchachos. No es que Nacional jugó notable, como lo hizo en los primeros 25 minutos, el resto del partido, pero porque, como dicen ustedes, esto es fútbol, una jugada, un centro, un pelotazo, un hoyazo, un rebote, terminó dando vuelta a partido. Y Nacional termina perdiendo, pero metiendo a Libertad dentro del arco. En ningún momento en el segundo tiempo estuvo Nacional a la altura de, por lo menos, empatar el partido, rescatar un punto, que iba a ser un punto fundamental en la tabla del Mundial de Clubes. Porque ese punto lo iba a igualar justamente con Olimpia de Paraguay y lo obligaba a Nacional a hacer un punto más. No es lo mismo si te toca en octavo de final un equipo de los más complicados, suponete Palmeiras, suponete River Plate, suponete Atlético Mineiro, suponete Fluminense, por decir algo, y vos lo tenés de local y visitante, sacar un punto de local, que sacar obligatoriamente por lo menos 2 puntos, como está obligado Nacional. Nacional está obligado o a ganar el primer partido, que va a ser de local, o está ganado mínimo a sacar 2 empates más allá de los penales para que le sume en la tabla pensando en el Mundial de Clubes. Y con los equipos que te acabo de mencionar, por más que hay otros también en el bolillero, será seguramente una tarea absolutamente complicada. La pregunta es, muchachos, a esta altura, estamos en mayo, finalizando mayo, se viene la próxima semana los primeros días de junio, perfecto. Se recomienza la Copa Libertadores, o mejor dicho, recomienza la Copa Libertadores en el mes de agosto. ¿Qué hace Nacional? ¿Se queda con Recoba? ¿Se queda con Abejón? ¿Son los técnicos de Nacional la segunda parte del año? ¿Nacional con estos técnicos genera y desarrolla un nuevo periodo de pases? ¿O aprovecha la dirigencia nacional en este momento para sacar a los técnicos, traer un técnico nuevo que tenga espalda, que tenga como técnico, que tenga trayectoria, que tenga temperamento, que tenga carácter y que los haga funcionar a los jugadores, y con ese nuevo técnico terminar eligiendo a los futbolistas en el periodo de pases? Es un gran signo de interrogación, es una gran pregunta. Si vos lo pensás a nivel institucional, no vas a tener una respuesta. Si vos hablás individualmente con algunos de los que están dentro del grupo de la toma de decisiones, quizás no los dirigentes más encumbrados, hay de forma individual algún dirigente nacional que piensa, por lo menos, reitero, de manera individual, que debe haber un cambio en la conducción técnica.